La Biblia es clara en relación con la práctica del espiritismo, pero primero entendamos en qué consiste realmente esta práctica y cómo comenzó. Este es un tema que merece un análisis cuidadoso y respetuoso, y nuestra intención es traer claridad y comprensión sobre la perspectiva bíblica en relación con las prácticas espirituales. Esperamos que, a lo largo de este video, todos puedan encontrar información valiosa y una visión más profunda de lo que las Escrituras tienen que decir. Nuestra esperanza es que, con conocimiento y reflexión, todos podamos comprender mejor las enseñanzas de la Biblia y aplicar esos principios en nuestras vidas. El espiritismo es una doctrina que surgió en Francia en la segunda mitad del siglo XIX, codificada por Allan Kardec, seudónimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Él investigó fenómenos de mesas giratorias y, a través de un método riguroso, identificó una fuerza inteligente que las movía, que resultó ser los espíritus de los hombres que habían muerto. Kardec hizo cientos de preguntas a los espíritus, analizó las respuestas y las codificó, dando origen a obras fundamentales como el Libro de los Espíritus y el Evangelio según el Espiritismo. La doctrina se extendió por el mundo, llegando a Brasil en la década de 1860, donde hoy se encuentra el mayor número de espiritistas. El espiritismo tiene un carácter religioso, filosófico y científico, creyendo en la reencarnación y en la evolución espiritual a través de la caridad y el trabajo continuo por la mejora moral. Es una religión que promueve el diálogo con la ciencia y la filosofía, defendiendo la inmortalidad del espíritu y la posibilidad de comunicación con los espíritus a través de médiums. Los principios básicos del espiritismo, según codificados por Allan Kardec, son: existencia de Dios. Dios es considerado la inteligencia suprema, causa primaria de todas las cosas. Inmortalidad del alma. El alma, o espíritu, sobrevive después de la muerte del cuerpo físico. Pluralidad de las existencias, conocido como reencarnación, es el proceso por el cual el espíritu regresa a la vida en diferentes cuerpos. Comunicabilidad de los espíritus, la posibilidad de comunicación entre los espíritus desencarnados y los encarnados a través de la mediumnidad. Pluralidad de los mundos habitados, la creencia de que existen varios mundos en el universo con seres en diferentes etapas de evolución. Estos principios forman la base de la doctrina espírita, orientando la comprensión de la vida, la muerte y la continuidad de la existencia espiritual. Bien, analicemos cada principio básico del espiritismo y comparémoslos con las Escrituras sagradas. Primer principio: existencia de Dios. Dios es considerado la inteligencia suprema, causa primaria de todas las cosas. Para los cristianos, Dios es realmente supremo y principio de todo, como está escrito en Apocalipsis 20, verso 6. Él no es solo el principio, sino que tiene el fin de todas las cosas. Veamos, según la Biblia, Dios es, y me dijo: está hecho. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré de la fuente del agua de la vida gratuitamente. Dios no puede ser descrito, pues Él es la propia palabra. Él es también creador, hizo el cielo y la tierra, omnipotente, todopoderoso, omnisciente, conoce todas las cosas, omnipresente, está presente en todos los lugares, amoroso y justo, demuestra amor y justicia, santo, totalmente puro y separado del pecado. Trinidad, un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo, Jesucristo y Espíritu Santo. Segundo principio del espiritismo: inmortalidad del alma. El alma, o espíritu, sobrevive después de la muerte del cuerpo físico. Esto es un hecho en el que cristianos y espiritistas coinciden. La Biblia nos relata en Eclesiastés 12, 7:
y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. Luego, el alma vivirá eternamente. Tercer principio del espiritismo. Pluralidad de las existencias, conocido como reencarnación, es el proceso por el cual el espíritu regresa a la vida en diferentes cuerpos. La Biblia habla del destino eterno del alma, indicando que continuará existiendo después de la muerte física. En Hebreos 9, versículo 27, está escrito: y, así como a los hombres les está ordenado morir una sola vez, y después de esto el juicio. Luego, concretamos en la fe cristiana, la reencarnación está fuera de cuestión, pues como leímos arriba, cada uno tendrá una única oportunidad de vida para elegir cuál será el camino de su eternidad. Y lo que más difiere en este principio es que los espiritistas creen que las almas reencarnan para pagar por los pecados de vidas pasadas y evolucionar espiritualmente a través de obras de caridad y buenas acciones. Y esto va en contra de lo que la Biblia nos enseña en Efesios 2, 8 y 9, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este pasaje destaca que la salvación es un regalo de Dios, recibido por la fe, y no algo que podamos conquistar por nuestras propias acciones. Es un concepto central en el cristianismo, enfatizando la importancia de la gracia divina en la salvación. Cuarto principio espiritista: comunicabilidad de los espíritus. La posibilidad de comunicación entre los espíritus desencarnados y los encarnados a través de la mediumnidad. Deuteronomio 18, 10 a 12. Este es uno de los textos más directos sobre la prohibición de prácticas ocultas, incluida la consulta a médiums. El versículo dice: no se hallará entre ti quien haga pasar por el fuego a su hijo o su hija, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque abominación es al Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios los expulsa de delante de ti. Levítico 19:31. Este versículo también prohíbe la consulta a espíritus y médiums, diciendo: no os volváis a los espíritus familiares, ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. 1 Samuel 20, 7 a 9. Este relato narra el episodio en que el rey Saúl consulta a la adivina de Endor para invocar el espíritu del profeta Samuel. La práctica de Saúl es condenada, y el hecho de recurrir a la adivina se presenta como una señal de su desobediencia a Dios. Con esto, quedó muy claro que tales prácticas de los principios espiritistas no agradan a Dios y aún causan ira. Quinto principio espiritista: pluralidad de los mundos habitados. La creencia de que existen varios mundos en el universo con seres en diferentes etapas de evolución. La Biblia no aborda directamente la idea de la pluralidad de mundos habitados o la creencia de que existen varios mundos con seres en diferentes etapas de evolución. La visión bíblica del universo se enfoca principalmente en la Tierra y en la relación de Dios con la humanidad. Sin embargo, algunos conceptos relacionados pueden ser interpretados de manera que influyan en esta discusión: creación y universo. La Biblia afirma que Dios creó el universo, incluyendo los cielos y la tierra. Génesis 1:1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. El enfoque está principalmente en la creación de la tierra como el hogar de la humanidad, centralidad de la tierra. En muchos contextos bíblicos, la tierra se presenta como el centro del plan divino para la humanidad. Por ejemplo, en Salmo 115, 16, los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la dio a los hijos de los hombres. Esto sugiere un enfoque específico en la tierra. Cielos misteriosos. La Biblia menciona los cielos de forma general,
pero no proporciona detalles sobre otros mundos o la existencia de vida extraterrestre. En Isaías 55:6 está escrito: «Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos». Seres celestiales. La Biblia habla sobre seres celestiales como ángeles y, en algunos casos, sobre otras dimensiones espirituales. Sin embargo, esto no se refiere a mundos físicos habitados, sino a entidades espirituales. Cristo para la salvación de la humanidad. No hay mención específica de mundos habitados en otros lugares del universo o seres en diferentes etapas de evolución. En resumen, la Biblia no aborda explícitamente la idea de la pluralidad de mundos habitados o seres en diferentes etapas de evolución. El enfoque de las Escrituras es más hacia la tierra y la relación de Dios con la humanidad. La exploración de estas ideas a menudo entra en el campo de la especulación y la ciencia, que son distintos de la teología bíblica, es decir, independientemente de lo que hay en el universo. Lo más importante es nuestra relación con el Creador de él, y no con las criaturas existentes fuera de nuestra realidad. El espiritismo es un fenómeno que ha sido estudiado durante siglos y, como todas las demás doctrinas espirituales, fue incluido en las Escrituras sagradas. La Biblia es clara al condenar todas las prácticas relacionadas con el espiritismo, diciendo que debemos tener cuidado de no ser engañados por las mentiras del maligno, pues sus intenciones son destruir a los seres humanos. De acuerdo con la luz del Evangelio, el espiritismo es, por tanto, algo errado y peligroso. Los mandamientos de Dios deben ser seguidos al pie de la letra para que no provoquemos la ira del Señor. Algunas prácticas como estas son abominables y pueden traernos maldición. El espiritismo aparece en la Biblia como una práctica que el Señor condena. La Biblia contiene muchas referencias al espiritismo. El libro de Deuteronomio contiene un pasaje en el que Dios prohíbe la práctica del espiritismo. En Deuteronomio 18, 9 a 12, el pueblo es alertado para que no haga rituales que otros pueblos practicaban en la tierra de Canaán. Entre estas acciones está la adivinación, hechicería y consulta a los muertos. La Biblia nos enseña que Dios no ve con buenos ojos prácticas como el espiritismo o el ocultismo que buscan algo en el más allá. Lo que ocurre es que estas prácticas quitan la soberanía de Dios. En otras palabras, buscar maneras de prever el futuro quitan el lugar de Dios como proveedor de nuestras vidas. Él quiere ser el primero y único Dios. Dentro del espiritismo existe la creencia en la reencarnación, es decir, el hombre que muere puede encarnar en otra persona. Sin embargo, la Biblia es clara en cuanto a la muerte. En Hebreos 9:27 se nos enseña que la muerte ocurre solo una vez. Después de esto, el próximo paso es esperar el juicio. Para que quede aún más claro, Jesús enseña a los discípulos, sin hablar en parábolas, sobre la historia del hombre rico y Lázaro. En Lucas 16:19, Jesús cuenta la historia de un hombre rico que se vestía con lino finísimo y tenía abundancia en su mesa. En la historia había también un hombre llamado Lázaro que vivía pidiendo limosna. En cierta ocasión ellos murieron y el alma del mendigo fue amparada por los ángeles y la del rico fue al infierno. Algunos dicen que esta historia puede ser más una parábola de Jesús. Sin embargo, otros creen que es una historia verdadera. En la ocasión, Jesús estaba enseñando a los discípulos sobre la importancia de meditar en las Escrituras. Continuando la historia para entender mejor por qué la Biblia condena el espiritismo, el rico fue a parar al Hades, no porque era rico, sino porque ignoró la palabra de Dios. Cuando él despertó,
Atormentado en el infierno, se dio cuenta que del otro lado del abismo estaba Abraham y Lázaro. Luego, para aliviar su sufrimiento, pidió socorro a Abraham cuando lo reconoció como padre de la fe. No obstante, el pedido fue negado porque él ya estaba esperando el juicio. En otro intento de revertir la situación de sus familiares, pidió a Abraham para que Lázaro saliera del mundo de los muertos y avisara sobre el infierno. Pero Abraham dijo que ellos ya tenían a Moisés y los profetas. Y Abraham fue enfático en decir que si no prestaron atención a aquellos que forman parte del Pentateuco y ya estaban muertos, no prestarían atención ni siquiera a un muerto que resucitase. Un episodio muy notable en la Biblia que habla sobre mediumnidad está en el libro de Samuel. En ese momento, Saúl estaba viendo que el ejército filisteo estaba listo para atacar. Como su líder espiritual, el profeta Samuel ya estaba muerto, trató de consultar a Dios y no obtuvo respuesta, ni siquiera por el Urim, sueños, o por los profetas. Entonces quedó aterrorizado y pidió a sus consejeros encontrar una médium. La médium ya no estaba entre el pueblo porque él mismo había expulsado a todos los médiums. Sin embargo, en un momento de inseguridad y miedo, buscó a la mujer en un lugar clandestino en el que vivía. Así, Saúl se presentó a la médium y fue pidiendo información sobre su futuro. Según la visión de la mujer, la pitonisa de Endor, había un anciano con un manto. Pronto, Saúl identificó que era Samuel, el espíritu que él pidió invocar. En la visión, la mujer dijo todo lo que iba a suceder con Saúl y sus hijos. Algunos dicen que era el propio Satanás quien estaba hablando por medio de ella. Así, como dice la palabra en 2 Corintios 11:14, el diablo se disfraza de ángel de luz. Es de esta manera que las personas son aprisionadas en mentiras y son arrastradas al infierno. La Biblia nos enseña que cuando morimos, no reencarnamos. Aunque el espiritismo enseñe la reencarnación, la Escritura dice que si el alma vive, tendrá su propia recompensa. Si muere, no vivirá nuevamente. Cuando morimos, no podemos fusionarnos con otras almas, pues Dios nos creó únicos y no somos parte de una especie colectiva. Lo que la Biblia dice es que debemos aceptar que cada persona es responsable por sus propias acciones. En otras palabras, no formamos parte de un alma colectiva. Por lo tanto, si alguien muere, esa persona no reencarna, sino que cada uno de nosotros es responsable por las acciones que practicamos durante esta vida, independientemente de creer o no en reencarnación de espíritu. En Hebreos, el autor dice que el hombre tiene solo una oportunidad en esta tierra. Es en esta vida que él puede soñar, realizar y contribuir al mundo con su existencia. De la misma manera que lo que el hombre siembre cosechará, también seremos juzgados por nuestras acciones cuando llegue el juicio final. El Salmo 96:13 dice que Dios juzgará a los pueblos. En 2 Corintios 5:10, el juicio de Dios es aún más claro cuando habla de cada uno recibir según sus obras. Entonces, ¿es pecado la práctica del espiritismo? El espiritismo es una práctica que la Biblia condena. Sin duda, Dios no aprueba la tentativa de consulta a los muertos. Esta es una manera de dar legalidad al diablo, primero porque hay desobediencia a Dios, luego porque el diablo es un engañador. La mejor manera de obtener respuestas para nuestras vidas es consultando a Dios. Sin embargo, no siempre Él nos dará la respuesta que queremos en el tiempo que deseamos. Por eso es importante permanecer en Él para dar muchos frutos y realizar obras. El cristiano no necesita preocuparse por el futuro. Sobre todo, necesita confiar en Dios y mantenerse consultando las Escrituras y en oración constante. Estas son las mejores maneras de escuchar la voz de aquel que sabe todas las cosas. Quiero expresar mi profunda gratitud
a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros. Es un privilegio tener la oportunidad de explorar juntos temas tan importantes y significativos. Hasta el próximo video.